Hola a todos y bienvenidos a otro de nuestros episodios extra, celebrando este mes octubre, este mes spooky, en el que pues disfrutamos todavía más de compartir sus experiencias sobrenaturales. Yes, empecemos de una vez que ya quiero que leas la siguiente historia. Así es, tenemos la continuación de 2 historias que compartimos en nuestros podcasts pasados. Les agradecemos muchísimo a nuestros suscriptores que nos mantengan al día, porque además nos han compartido unas historias tan escalofriantes que siempre queremos más. Y el hecho de que nos den estas actualizaciones, ¿no? De qué está pasando con estos casos aterradores, se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo. Voy a empezar con la historia de Karen. Y ustedes quizá recordarán su historia, la relatamos en nuestro segundo episodio de Historias Paranormales. Karen nos contaba que desde que llegó a su nueva casa, tuvo experiencias muy extrañas y que siempre le pedía a su mamá que durmiera con ella. Un día, pensando que era su mamá quien la acompañaba en la cama, acabó viendo unas piernas asomarse en la cama debajo de la suya y resultó ser que no era su mamá. Sí, te acuerdas de esa historia. Es una de mis historias favoritas. Aterradora. En otras ocasiones, la pobre de Karen había notado ya sombras al despertar a mitad de la noche y todo esto sin llegar a experimentar lo que sería tal cual un episodio de parálisis del sueño, ¿no? Entonces, pues ahora Karen nos da un update de esta situación y dice así. Hola chicos, antes que nada, espero que ustedes y su familia estén muy bien. Tengo un update de mi historia, y es que hace unos días mi mamá me contó lo que ella vivió en ese departamento. Mientras me contaba su experiencia con lo que sea que habitaba en ese lugar, cobró sentido el hecho de habernos mudado tan rápido. Y es que les recuerdo que yo nunca le conté a mi mamá lo que pasaba, así que no entendí la rapidez con la que nos mudamos, y mucho menos cuando solo lo hicimos dentro del mismo edificio, solamente a otro departamento. La historia de mi mami comienza con la venta de la casa de mi abuelo, en la cual vivían las 4 hermanas. Al morir mi abuelo, sus hijos, 9 en total, decidieron que la casa se la quedaran las mujeres. En dicha casa pasaban cosas, sobre todo le pasaban a la hermana mayor. Yo personalmente nunca viví nada paranormal viviendo ahí, aunque había zonas de la casa que evitaba por completo. Culpo de eso a la señora que nos apoyaba con la limpieza, ya que era muy supersticiosa, y a los primos más pequeños nos asustaba diciendo que había fantasmas en la casa. Mi mamá vivió una experiencia súper bella ahí. Ella se encontraba en su habitación, yo aún no nacía, y esto le pasó antes de conocer a mi papá, y dice que de la nada vio a través de la cortina una luz muy blanca iluminó todo el contorno de la ventana. A las pocas horas se enteró de que justo cuando ocurrió aquello, su tía había fallecido. Mi mamá cree que así ella vino a despedirse de ella. Pero bueno, este correo no es sobre esa casa, jaja, así que resumamos. La convivencia empezó a ser difícil por la cantidad de personas que vivíamos ahí. Y no era que la casa fuera pequeña, para nada, era enorme, pero era difícil, así que un día las hermanas decidieron que era mejor venderla. Este es el punto en donde nosotros nos fuimos a vivir a aquel departamento. Al llegar ahí, mi mamá cayó en una depresión muy grande, ya que extrañaba a sus hermanas y a mis primos, pero sobre todo extrañaba su casa, pues ella nunca estuvo de acuerdo con la venta. Le dolió mucho perderla, ya que mi abuelo la había construido, y sintió que de alguna forma lo habían traicionado al dejársela a unos desconocidos. Mi mamá me contó que las primeras noches lloraba, sentía mucha angustia y un vacío muy grande, pero lo atribuyó a la depresión, al menos al principio. Pasaron unos días y las pesadillas comenzaron. Pesadillas horribles que la despertaban en mitad de la noche. Desde soñar que perdía los dientes hasta la muerte de un ser querido. No entró mucho en detalle con eso, así que no le insistí. Una noche, ella se despertó con mucho frío y con una sensación de hormigueo por sus extremidades. Se levantó y se dirigió hacia la cocina por agua, ya que tenía la garganta muy seca. Pero al salir del cuarto, vio por el rabillo del ojo una sombra.
algo negro que se movía de un extremo a otro al final del pasillo. Cerró la puerta y se volvió a acostar muy asustada, pero tratando de darle una explicación lógica a lo que acababa de ver. Logró dormirse pensando que quizás solo era el cansancio. Pasaban los días y notaba que las cosas se movían de lugar, desaparecían objetos y aparecían después en lugares súper raros. Las pesadillas continuaban e incluso en una ocasión escuchó una voz, aunque no pudo distinguir lo que decía. En aquel momento pensó que era mi papá, pero con mucho miedo recordó que ella estaba sola. Todo lo anterior seguía atribuyéndoselo a la depresión. Al menos así fue hasta que pasó lo siguiente. Una noche, después de dejarme dormida en el cuarto e irse al suyo a acostarse, vio algo en la esquina del cuarto al entrar. Prendió la luz de inmediato, y como se imaginarán, ya no había nada. Apagó la luz y fue a acostarse. Mi papá, medio despierto, le preguntó que qué pasaba. Ella le dijo que nada y se durmieron. Unas horas después, mi mamá despertaba de una pesadilla, con sensación de pesadez en el cuerpo, y entonces vio una figura humana asomada a la orilla de la cama, muy cerca de sus pies, como si esta cosa estuviera hincada, con las manos apoyadas en la cama viéndola. Fue un segundo, pero fue tanto su shock y miedo que no pudo ni moverse. Desde ese día se dedicó a buscar otro lugar, y al igual que yo, no quiso decir nada por miedo a que la situación empeorara. Una compañera de su trabajo le explicó que muchas veces el hablar de eso le da fuerza a las entidades, que debía irse antes de que cobrara más fuerza y que, por sobre todas las cosas, no debía prestarle atención, ya que estos seres se alimentan del miedo y la angustia. A mi mamá no le gusta hablar del tema, no le gusta revivirlo y la entiendo, pues es el mismo sentimiento que yo tengo al respecto. No sé explicar lo que nos pasó, pero ahora sé que sí pasaba algo en ese lugar. Me da una sensación de alivio, jaja. Sí, sé que suena tonto que la experiencia de mi mamá me cause alivio, y no me malentiendan. Obviamente me dejó fría escuchar lo que vivió. Lo que me da alivio es que ahora que sé esto, que existe el mal, sé también que existe el bien, y eso me da una paz tremenda. Mi hermana falleció hace 5 años, y creo que ella nos cuida desde donde sea que esté. Creo que las personas que se nos adelantan dejan una parte de ellos aquí, con nosotros, hasta que nos volvamos a reunir. Antes lo creía, pero ahora estoy segura de ello, y eso es lo que me da alivio, el saber que la volveré a ver. ¡Ay! Tengo muchos sentimientos encontrados. Sí, claro, es que da mucho miedo la historia de la mamá, da mucho miedo pensar que es la misma sombra. Si te das cuenta, es muy parecida a la descripción. Y al mismo tiempo acaba de una manera tan dulce. Ay, ya sé, querida Karen, de verdad te mandamos un abrazo enorme. Una vez más, no nos queda más que agradecerte por tenernos la confianza de compartir con nosotros lo aterrador que tú viviste en ese departamento. Y ahora lo que hizo tu mamá, lo que vio tu mamá, qué impresión. Imagínate ver una persona hincada a los pies de tu cama. Me muero, Ramón, me muero. Sí. O sea, Además, no. Y además ese valor de ambas, de Karen y de su mamá, de llevarlo solas, de no hablarlo con nadie hasta tanto tiempo después, me parece horrible. Pero me gusta mucho la filosofía que tiene Karen. Y creo que por eso yo también creo en lo sobrenatural, ¿no? O sea, como si hay algo malo, tiene que haber algo bueno. sí, de cierta manera está interesante cómo esto le dio un poco de orden a su vida, ¿sabes? Sí. Ni es como una locura, y está acompañada y al mismo tiempo esto, ¿no? O sea, como que si existe todo esto, entonces existen todas estas fuerzas positivas, como su hermana. Sí, claro. Entonces, es bellísimo, se me hizo una historia padrísima. Sí. Y también qué intenso, ¿no? Que tantos años después compruebes que había alguien más viviendo estas cosas. Hay alguien tan cercano como tu mamá y que tuvo esas experiencias horribles, paranormales también. Entonces, sí, querida Karen, muchas gracias y qué bueno que ya no viven ahí. No sabes qué gusto me da.
A mí también. Qué bueno que de plano eso ya lo dejaron en otro capítulo de sus vidas. Y yo les voy a hablar de la historia de Milena Enríquez, que la vez pasada le llamé Milena Hernández y me dijo, soy Enríquez, no Hernández, perdóname Milena, que nos compartió... que nos compartió también en nuestro segundo episodio la historia de su perrito y cómo la volvió a contactar. Y en ese episodio nos habló de una sombra que también rondaba por su condominio. Y dice así la historia. Hubo un tiempo, hace varios años, que muchos vecinos estaban viendo una sombra de un hombre alto, de negro y con sombrero. El hijo de una vecina estaba solo en su casa cuando un hombre entra a su departamento con esas mismas características. Él se asustó mucho porque no golpeó la puerta ni nada, solo pasó. Entonces, él pregunta que quién es, pero el hombre no le responde. Se limita a atravesar el comedor y salir por la ventana. Solo que ellos viven en el segundo piso. Y a muchos vecinos les pasó algo similar. Vieron un hombre, o a la sombra de un hombre, atravesar el pasillo y desaparecer. El tema es que cuando tenía 16 años aproximadamente, estaba con mis hermanas en nuestra habitación contando todas estas historias y experiencias. Cuando llegamos a la historia de este hombre, estábamos solas y muertas de miedo, cuando comenzamos a sentir mucho olor a gas, hasta volverse muy fuerte. Entonces nos asustamos y corrimos a la cocina. Pero en vez de entrar a la cocina, salimos directo del departamento, porque entramos en pánico por la situación y el susto, ya que coincidió con la historia del hombre. Entonces, una vecina decide entrar a ver y cuando sale nos dice que estaban todas las perillas de la cocina giradas, por lo que solo se liberaba el gas. El problema es que ninguna de nosotros estuvo en la cocina, y menos dejaríamos todas las perillas giradas. Después de eso apagamos todo, nos fuimos a la habitación y mi hermana fue por agua bendita y comenzó a tirar en las esquinas de la casa en forma de cruz. En ese tiempo mi mamá iba a estos templos, no sé cuál es la palabra exacta, a rezar a ciertas vírgenes y se traía una botella con agua bendita. ¿Te imaginas qué impresión? Porque además era como que, o sea, yo siempre que pienso en esto de un hombre con un sombrero y así, pues como el demonio, ¿no? Y, bueno, el diablo. Y el hecho de que abriera el gas. Sí, y que ya se metiera a hacer como maldades específicas. Ajá, así como de ya sé que están hablando de mí. Boom. Sí, y justo todo esto de que no nombres al demonio. Está ¿sabes? aterrador, qué bárbaro. Milena, querida, primero una disculpa por haber dicho mal tu apellido. Y segundo, qué cosa, de verdad que... ojalá, bueno, me imagino que lo del agua bendita funcionó, ¿no? Porque ya como que hasta ahí nos dejó, pero igual si siguen habiendo updates del caso, cuéntanos a ver si... espero que no hayas vuelto a ver ese hombre nunca y que ya no les haya hecho nada en tu casa. Sí, espero... En ambos casos como que ya tuvieron suficientes apariciones para toda una vida, ya le toca a alguien más, entonces espero que así se quede. A ti, Ramón, para que creas en lo paranormal. No, a mí no me toca porque soy escéptico. No, después de estas historias está cañón, sí. Pero sí. Y pues bueno, con eso damos concluido este episodio de relatos. Muchas gracias a las dos por mantenernos al día de lo que está pasando, bueno, de lo que fue estas experiencias tan terribles que tuvieron. Que tengan una noche muy spooky y muchas gracias por escucharnos. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with P. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.